Buenos días, mi nombre es Yara Genselis y vengo a hablar sobre mi trabajo Influencia antrópica en la variabilidad hidroquímica de las marismas de Ajó. El área de estudio se localiza al este de la provincia de Buenos Aires, sobre el humedal costero de Bahía de San Borombón, donde al sur de las mismas se encuentra un complejo de marismas asociada a la planicie mareal de Ajó, con un canal de marea principal denominado Río Ajó y numerosos cursos de marea menores asociados. Para contextualizar, estamos ubicados en humedales asociados a ambientes de pastizal. Sobre estos humedales se desarrollan marismas o ambientes de marismas que están vinculadas al flujo mareal proveniente del estuario del Río de la Plata. En las cercanías del área de estudio tenemos a la ciudad de General Lavalle, que tiene como principal actividad económica la ganadería extensiva. Con el fin de expandir estos espacios ganaderos, se construyen terraplenes, que básicamente son formas positivas y antrópicas que lo que hacen es alterar la conectividad hidrológica, impidiendo el ingreso de las marismas e interrumpiendo los cursos mareales menores al río Ajó. Esta alteración de la conectividad hidrológica genera cambios ambientales como la modificación de la vegetación de las marismas y variaciones en la hidrodinámica y en la hidroquímica de las mismas. Con esta información, el objetivo del trabajo fue identificar cambios en la hidroquímica del agua superficial de las marismas de Ajó, comparando las áreas conectadas y desconectadas del flujo mareal por la acción de los terraplenes. Para eso se llevó un muestreo sistematizado, en donde en primer lugar se identificaron las áreas de marismas y terraplenes mediante imágenes satelitales de Google Earth y con relevamiento de campo. Así se identificaron 9 áreas de muestreo que se seleccionaron en función de su accesibilidad y se identificaron qué terraplenes dividían las marismas en conectadas y desconectadas del flujo mareal. Posteriormente, se tomaron muestras de agua en botellas de plástico de agua superficial en estas 9 zonas con un total de 30 muestras. La metodología se puede dividir en tres: en campo, en laboratorio y el posterior procesamiento de los datos obtenidos. En campo o in situ se mide la conductividad eléctrica y el pH del agua superficial con un equipo multiparamétrico. Posteriormente, las muestras fueron llevadas al laboratorio, donde se procedió a titular los iones mayoritarios de carbonato, bicarbonato, cloruro, calcio y magnesio. También se realizó fotometría en llama para obtener los iones de sodio y potasio y la espectrofotometría para los iones de sulfato. Luego se determinaron las fases hidroquímicas mediante gráficos de Steve. Los resultados se pueden dividir en dos. Primero se realizó una caracterización físico-química volcando todos los datos obtenidos o las variables obtenidas en gráficos de tipo boxplot, en donde se compararon y graficaron los iones mayoritarios y los datos de pH y conductividad para las marismas conectadas en verde y desconectadas en azul. Con estos datos se puede hacer una diferenciación donde se vio que las marismas conectadas poseen pHs entre 8,45 y 9,23, teniendo un carácter alcalino, mientras que las desconectadas varían entre 7,5 y 10,41, predominando el carácter fuertemente alcalino, pero también viendo características neutras. La conductividad de las mismas varió entre 4,15 y 8,28 milisiemens sobre centímetros en las conectadas, dando resultados de muestras salobres salinas, y 1,67 a 17,2 en las muestras desconectadas, mostrando agua de dulce a salina. En cuanto a los iones predominantes y las fases hidroquímicas, se observaron que no hubo variaciones en las mismas, predominando los iones de cloro sobre sulfato y carbonato, y sodio sobre magnesio y calcio en ambos casos, dando fases principalmente cloruradas sódicas. Para observar la variabilidad hidroquímica de las muestras, lo que se hizo fue volcar los gráficos de Steve sobre imágenes satelitales. Así se concluyó que las marismas conectadas presentan fases y concentraciones de iones mayoritarios similares a lo largo de todo el área de estudio. Sin embargo, las marismas desconectadas presentan distintos comportamientos. En algunas zonas es similar al flujo mareal, mientras que en otros sectores puede variar tanto incrementando como disminuyendo su contenido iónico. Así se identificaron 3 zonas hidroquímicas: una desconectada totalmente del flujo mareal, otra que tiene una desconexión parcial, ya sea por rotura de los terraplenes o con puertas, y otras que tienen una desconexión total del flujo mareal, pero tienen inundaciones excepcionales.
Aquellas marismas con desconexión total se pueden identificar en la zona 1 y parte de la 6, en donde se favorece la acumulación de agua de lluvia sobre la acumulación de agua mareal, disminuyendo el pH y la conductividad, así como el contenido iónico de las mismas. En el caso de las marismas con desconexión total, pero con inundaciones excepcionales en caso de mareas excepcionales, tenemos las zonas 3, 4, 5 y 8. Durante estos eventos de mareas excepcionales, el agua sobrepasa los terraplenes e inunda estos sectores. Aquí predominan procesos como la evaporación y la salinización, provocando aumentos en el pH, la conductividad eléctrica y en la concentración de iones como el sodio y el cloruro. Por último, tenemos las marismas con una desconexión parcial. Esto se da, como lo habíamos mencionado anteriormente, ya sea por la presencia de compuertas o por una rotura de los terraplenes que genera que el agua mareal pueda ingresar a estas marismas desconectadas. En estos casos no se registran diferencias considerables en el pH, la conductividad y las concentraciones de iones entre las marismas conectadas y desconectadas. Para finalizar con las conclusiones generales, se observa que los parámetros físico-químicos y la composición iónica del agua superficial del agua de Ajó presenta diferencias notables entre los sitios conectados del ciclo mareal con los desconectados de las mismas. Mientras que los ciclos conectados presentan parámetros físico-químicos constantes a lo largo de todo el área de estudio, los desconectados registran variaciones significativas a lo largo de todo el área, lo que nos permite distinguir tres ambientes principales de marismas desconectadas. Un primer ambiente de marismas totalmente aisladas del flujo mareal, en donde el proceso predominante es la acumulación de agua de lluvia y presenta valores de pH neutros y conductividades bajas relacionadas o comparadas a las marismas conectadas. En un segundo caso, también tenemos marismas desconectadas del flujo mareal, pero que son inundadas en eventos extraordinarios de pleamares. En este caso, el agua inunda estas zonas desconectadas, se acumula y se evapora, presentando en consecuencia pHs mucho más alcalinos y conductividades y contenidos iónicos mayores respecto a las marismas desconectadas. Por último, tenemos aquellas marismas que se encuentran parcialmente desconectadas del flujo mareal. En estos casos, el flujo de marea ingresa ya sea por rotura de los terraplenes o por la presencia de compuertas, y en consecuencia las características hidroquímicas de las mismas son similares en las conectadas y en las desconectadas. Por último, es importante tener en cuenta cómo las intervenciones antrópicas sobre las marismas generan cambios en su hidroquímica. Y estas modificaciones adquieren una relevancia ambiental fundamental, ya que la hidroquímica condiciona la estructura y funcionamiento de los ecosistemas de marismas, alterando su biodiversidad, los ciclos biogeoquímicos y los servicios ecosistémicos que estos tipos de ambiente nos brindan. Es importante tener en cuenta o considerar a la conectividad hidrológica como un aspecto central para la gestión y la conservación de las marismas de Ajó, promoviendo estrategias que minimicen las alteraciones del flujo mareal y favorezcan la preservación del funcionamiento ecológico. Bien, así finaliza la presentación. Muchas gracias y espero sus consultas.